capítulo Salmo 139, versículo 1. Aleluya. Salmo 139. Los temas que hemos venido compartiendo ha sido pues acerca de los atributos de Dios, y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es acerca de la omnipresencia y la omnisciencia. Y es más, el título en algunas versiones lo dice así: la omnipresencia y la omnisciencia son dos atributos del Señor, y hoy vamos a tocar en parte de ello. Dice su palabra, en el nombre de Jesús: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo. Y aun cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. El versículo 4 dice: sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Y en unas versiones dice: pues no está aún la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes ya. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en este día, Señor, de traernos con bien a pesar de la estación y el clima, Señor, que impera, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres el que da fuerza al que no tiene ninguna, Padre. Y creemos que tú das esas nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque este cuerpo, Padre, esté cansado, el espíritu que está dentro de nosotros te anhela, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendícenos con tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día más acerca de tus atributos para que podamos servirte, Señor, y amarte con un conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda glorificar, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Amén. Dice esta versión, el versículo 4 que estábamos leyendo, dice: sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes. Dice esta palabra. Es tremendo, antes de que nosotros vayamos a hablar y que alguien sepa, hermanos, lo que nosotros vamos a decir. Amén. Una de las cosas, parte del tema lo quería tocar, pero por el tiempo también, es acerca de la inteligencia artificial. Hace un poco enlace con el tema, porque el ser humano quiere imitar a Dios y quiere hacerse Dios. Entonces, acerca de la omnipresencia y la omnisciencia, la inteligencia artificial quiere estar en todos lados. Y usted no se da cuenta, hermanos, de que de repente usted estaba buscando, tal vez platicó con su amada, con un amigo acerca de comprarse un teléfono, de comprarse unos zapatos, y de repente eso le salió en el anuncio ahí en el teléfono, o en el iPad, o en la computadora, y dice: ¿cómo es posible, verdad? Que ¿cómo se dio cuenta? Dice: antes de que pudiéramos nosotros ir a buscar, ya sabía la inteligencia artificial de que queríamos algo. Entonces, parte del propósito del ser humano es querer tener ese atributo de la omnisciencia, de querer saber, pero para poder manipular a las personas y poderlas tener como esclavas. Entonces, el ser humano va hacia ahí, hacia querer tomar ese atributo, y las personas van a querer y pensar, decir: qué tremenda la inteligencia artificial. Antes de que pudiera decir, ya lo sabía. Pero es que es una recolección de datos, y usted no se está dando cuenta, incluso por el televisor que lo tiene apagado, ya se dio incluso
noticias que salió un agente y por medio de la televisión tienen un aparato y una cámara que graba ahí incluso cuando la persona lo tiene apagado y recolecta esos datos. Es tremendo. Entonces las personas van a llegarse a asustar. Ahorita solo son pruebas, pero cuando se dé, en el caso de empiece a desarrollarse más la inteligencia artificial. Alexa está la de Google y hay varias que están ahí. Entonces estaba recordando hace poco que llegó una persona a hacerle preguntas a la inteligencia artificial, y llegó a decirle que ella era consciente de quién era. Es tanto el programa y el desarrollo que tienen dentro de la inteligencia artificial, que creen que son una persona, que creen que sienten. Y eso estamos dando pininos en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de aquí a unos 7 o 10 años, eso se va a desarrollar más. La palabra omnis, si la hemos escuchado como el tema pasado, el tema era omnipotencia, ¿verdad? Que es omni, significa todo, es una palabra del latín. Entonces significaría omnipotente, omnipoderoso, que Dios es todopoderoso. Y omnisciente, entonces es todo conocimiento o toda sabiduría o toda inteligencia. Y estamos poniendo un ejemplo que muchas veces los ateos dicen, pues, ¿por qué Dios no hace un círculo cuadrado, verdad? Y estamos hablando que eso va en contra entonces de su inteligencia, de su sabiduría, de su omnisciencia. Y uno de los atributos de Dios también es que Dios es uno. Entonces, Él no puede dividirse en sus atributos. También Él es omnipresente, es decir, que Él está en todos lados, También, si Él está en todos lados, no va a estar con los ojos cerrados, ¿verdad? Sino lo ve todo, Él lo ve todo. Y ese es uno de los atributos de Dios, que Él conoce todos, y esos son atributos incomunicables, que Dios no se lo comunica a ningún ser humano. Hablamos que hay atributos comunicables como el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Todos esos son atributos de Dios que Dios se los comunica al ser humano. Ahora, en la omnisciencia, que es la cualidad de Dios de conocer todas las cosas, y en la omnipresencia, que es la cualidad de Dios de estar en todas partes a la misma vez, hermano. Dice el Salmo 145:5, no lo busquen, dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento. Es decir, su sabiduría es infinita, dice este Salmo 147, versículo 5. En otra versión dice: nuestro Dios es grande y poderoso, es infinita su sabiduría, dice. Así que, aunque Dios está en todas, es omnipresente, no es un Dios como lo conocen los hindú, que es un Dios que ellos dicen que está en todos lados, pero que todo es Dios. Es decir, el árbol es Dios, la vaca es Dios, y la tierra es Dios, el sol es Dios. Entonces ellos dicen, pues sí, Dios es omnipresente, dice, porque la tierra es Dios, esa vaca que va por ahí es Dios. Entonces ahí sí nosotros nos congeniamos con ellos. Dios es omnipresente porque su espíritu está en todos lados. El salmista dijo en Salmo 139, que estamos leyendo, dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Es decir, que Dios, hermanos, antes de que nosotros pudiéramos venir al Señor, Dios ya sabía, ya tenía el currículum ahí de nosotros, hermanos, ya nos conocía, ya sabía todo acerca de nosotros. David decía: en pecado me concibió mi madre, decía David. Y aunque nosotros, hermanos, no tengamos conocimiento de nuestros ancestros, ¿verdad? Dios sí los tiene. Dios los tiene todos. Dios conoce todo, hermano. Dice el número 2: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Por ahí, hermanos, hay cierto, yo sé que acá no hay ninguno
pero hay ciertos cristianos que son a la secreta. Es decir, de que son cristianos aquí, hermano, en el templo, donde los ven, pero allá en el mall, hermano, le echan un taco de ojo, andan como ventilador así. Aquí no los conocemos, andan viendo por todos lados. Entonces, ellos piensan de que solamente Dios está aquí, nada más en un templo. O en unas casas he visto también que abren la Biblia y la dejan ahí con Salmo 191, el 91 o el 23. Entonces piensan de que Dios está ahí, nada más abriendo su Biblia. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Es lo más escondido ahí, hasta cuando se nos hierve la sangre cuando vamos en el carro y tal vez no se apura el que va adelante y vamos a prisa y ¡ay, Señor! Dice. Pero esos pensamientos que subieron ahí de bendición, me imagino, ya Dios lo sabe y Dios lo conoció. Dios escudriña la mente y el corazón del ser humano. Cuando se van a hacer los actos de pecado, primero se conciben en el corazón. Se decía un antiguo predicador, es posible que huelen avestruces, es posible que huelen pájaros, es decir, malos pensamientos, tentaciones, pero no es posible que nosotros permitamos que esos pájaros aniden en nuestra cabeza. No es posible que esos malos pensamientos aniden en nuestra mente. También decían que una mente vacía es un taller de Satanás. Digamos, una mente desocupada, una mente que no esté en la palabra, pensando que los pensamientos de Dios uno los pueda... Oh Señor, ¿qué significa tu omnipresencia? Que tú estás en todos lados. Significa que cuando estoy dormido, ahí me estás vigilando. ¿Qué significa tu omnisciencia? Permíteme, Señor, digamos, uno está pensando, está maquinando para Dios, está construyendo para el Señor. Esa deberían ser nuestros materiales para construir. Cuando esas aves anidan, después de que anidan, ¿qué ponen ahí? Sus huevecitos, ¿verdad? Eso habla acerca de que ya abrazó al pecado, de que ya se contentó con ese pensamiento y ya echó el fruto del pecado, ya concibió el pecado. Ahí es cuando las personas empiezan lo que es a pecar. Entonces nosotros no permitamos de que antes de que esa ave, ese mal pensamiento, eche un huevecito, es mejor no permitirle que huele, hermano. Reprender esos malos pensamientos, esas actitudes. Muchas veces nosotros pensamos, uy, qué mal pensamiento tuve. Y muchas veces no viene de nosotros, sino viene del enemigo. Y uno tiene que saber identificar y reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces también, hermanos, nosotros como buenos cristianos, a todos le echamos al diablo, hermano. Y decimos, es que el diablo tiene la culpa, lo reprendo en el nombre de Jesús, hermano. Y está viendo una película que le está sembrando pensamientos que no vienen de Dios. Entonces, ahí es usted que se tiene que levantar y cambiar ese programa o esa serie o esa película. Porque estamos nosotros mismos sembrando en nuestra mente lo que nosotros vamos a caminar. Nuestros pensamientos nos guían. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Es decir, Dios no está ajeno, hermanos. No nos podemos nosotros encerrar como le pasó a Jonás, diciendo, Señor, voy a huir. Me mandaste a Nínive a predicar, pero voy a huir y me voy. Y allá le salió al encuentro el Señor, le trajo una gran tormenta y él supo allí que no podía alejarse de Dios. No podía. Por mucho que el hombre quiera escapar de esa presencia o de ese llamado de Dios, Dios nos atrae. Dios nos atrae. No podemos escapar. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, rapidito se fueron a esconder. Se fueron a esconder allí. Y muchas veces nosotros pensamos de que Dios es un Dios tirano. Un padre que muchas veces eso se refleja en nuestra vida cristiana. Muchas veces si hemos tenido un mal padre o hemos tenido ausencia de padre,
Eso se refleja porque pensamos que así es Dios. Y es necesario que Dios venga por medio de su palabra, por revelación, por sueño, por enseñanzas, diciendo que Dios no es así, que Dios es un Dios amoroso. Cuando una persona comete una infracción, si le tiene miedo a la policía, va a huir. Muchos han huido, hermano, y es que le tienen pavor a la policía, pero la Escritura dice que está para los malos, para los injustos. Entonces, terminan huyendo y tal vez no tienen nada malo, no tienen ningún arma ni nada, pero ha sido el temor o el pavor que piensan de que los va a matar, porque han visto que hay persecuciones y que los matan. Entonces piensan que la autoridad de Dios es así. Y cuando Dios llama, Dios no llama para condenación, Dios llama para el arrepentimiento, para Él mostrar esa bondad y esa misericordia. Así que el saber de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios nos tiene que llenar a nosotros de seguridad. Es decir, imagínese usted contrata un guardia, hermano, para cuidar algo y usted lo encuentra dormido y encuentra con que las cosas que le cuidó, que mandó a cuidarle, ya no están. Esa bodega que tenía que cuidar ya no está. Hermanos, y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El que nos tiene que cuidar es Él. Y Él está día a día allí, hermano. En el huerto, hermano, no era que Él no sabía que había pecado Adán y Eva. Él sabía que habían pecado. Pero Él quería tener de ellos una confesión del pecado. Por eso lo llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y no contestaba, me imagino, el payulo, ¿verdad? Adán, escondido, me imagino, atrás, ¿verdad? Y venía yo riéndome de solo a veces, porque yo que ahí se inventó el canto aquel que decía: yo sé que estás aquí. Y sentía el caminar de Dios ahí, hermanos. Ese corazón le palpitaba, ese corazón de Adán le palpitaba, porque la causa del pecado trae temor y miedo. Amén. Y a esconderse, hermano, que ahí viene papá, ¿qué me va a decir? Ya quebré algo que le gustaba a él. Y el pecado vino a quebrar esa relación que tenía Dios con Adán y Eva. Amén. Ahí estaba el diablo diciéndole, como muchos a veces en mis niños pasa, de que acontece de que alguien hizo algo malo y le dice el uno al otro: mira, yo ya sé lo que hiciste, y si tú haces esto que yo te digo, yo no le voy a decir a mi papá. Entonces el niño ya se siente afligido y manipulado para hacer algo que no quería hacer. Entonces el enemigo, cuando pecó Adán y Eva, tuvo un punto de apoyo, tuvo algo que lo enlazó. Y ese punto de apoyo que el enemigo tuvo de ellos, lo utilizó para seguirlos manipulando. Y eso se corta hasta que nosotros confesamos nuestro pecado y creemos que Él está ahí no para avergonzarnos, sino para tapar nuestras vergüenzas. Él se paró, hermano, y dijo: Señor, he pecado, pero aquella que me diste pecó. Y empiezan los señalamientos, hermano. Vino Dios hasta que hubo confesión, hermano. Usted lo puede leer. Hasta que hubo confesión fue que Dios restauró la vida de ellos. No podía haber restauración, no puede haber restauración, y esto es algo que nosotros debemos de entender. No puede Dios restaurar lo que hemos quebrado, la relación de Dios con nosotros, si nosotros no confesamos, hermano, nuestro pecado. Y Dios sabe lo de adentro, hermano, pero es necesario que nosotros sepamos que tenemos que confesar eso. Tenemos que confesarlo. La omnipresencia, hermano, y la omnisciencia de Cristo. Siempre cuando estos temas son temas
teológicos, hermanos, que se han dejado mucho de predicar, de enseñar, y eso ha venido a crear un Dios que no es Dios, a pensar que Dios no es omnipresente, no es omnisciente. Entonces, y siempre se ha hablado acerca de la omnipresencia y la omnisciencia, pero solo acerca de Jehová, del Padre. Y aquí en algunos, unos 2, 3, 4 versículos vamos a tocar un ejemplo, pero va a haber un tema especial que se va a hablar, la kenosis de Cristo. Y es un tema teológico también, es un tema en la palabra de enseñanza donde es antiguo, pero se ha dejado de hablar de eso. La kenosis de Cristo es como, kenosis es una palabra griega para decir, es como dejarse vaciar una botella. Pero aquí nosotros vaciamos esta botella y se vacía, ¿verdad? Terrenalmente, para llenar algo. Pero es como que usted vacía una botella, pero esa botella sigue estando llena. Entonces eso es la kenosis. Dios se vació en Cristo. Aleluya. En su Hijo. Entonces eso es para que usted pueda tener lo que es la kenosis. Pero lo que es acerca de la omnipresencia, decimos nosotros, bueno, realmente Cristo no fue omnipresente, porque si fuera omnipresente estuviera en todos lados y tiene cuerpo. Sí es cierto, tiene cuerpo, pero no dejó de ser omnipresente en mi espíritu. Entonces muchos dicen, y eso es lo peligroso, dicen, es que Cristo no fue omnipresente. Entonces fue omnipresente nada más de Dios se encarnó y dejó de ser omnipresente, dejó de tener atributos divinos, y después de que resucitó, entonces empezó a tener de vuelta los atributos divinos, porque eso significa desvestirse, despojarse, y malinterpretan esos versículos. Entonces, aquí vamos a tocar unos versículos que vamos a ver la omnipresencia y la omnisciencia de Cristo. Cristo fue 100% Dios, y lo voy a repetir, no me voy a cansar, 100% hombre. Amén. Son dos naturalezas. La naturaleza divina se vistió de la naturaleza humana. Es un gran misterio, según de Timoteo 3:16. En otras versiones dice el misterio, no uno de los misterios, no el misterio. La palabra despojó se refiere a que Él decidió sufrir todas las necesidades como un ser humano. Eso es la correcta interpretación del texto. Pudo tener todas las necesidades, sufrió todas las necesidades de un ser humano, pero sin pecado. Aquí es donde la pregunta es, como dicen muchos, ¿cómo será posible esto? Así que parte de ese tema lo vamos a tocar, como les digo yo, en la kenosis de Cristo. Ahorita vamos a ver algunos textos, que ese es el gran misterio, como les estaba diciendo. En Salmos 90, versículo 8, dice, tú conoces todas nuestras faltas. La luz de tu rostro revela y ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Hermano, para los pecadores, para la gente impía, para la gente que no quiere arrepentirse, esto debería de ser un terror, hermano. Tú conoces todas nuestras faltas. La luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Hermano, Él conocía los pecados de Sodoma y Gomorra. Él conocía los pensamientos que eran de continuo solamente el mal en esa ciudad. Y Él conocía muy bien cuántos justos habían allí. Aunque Abraham quiso luchar con Dios y doblarle la mano, dice, bueno, yo lo conozco. Mis juicios son justos y han sido justos los juicios de Dios, hermano. Entonces, pero como es de doble vía, siempre Dios pone a hombres justos a rogar por hombres injustos. Esa es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros. Igual como le dio su tarea a su Hijo, fue ejemplo Él de nosotros, hermano. No sea que por allí, no en nuestro conocimiento, sino en el pleno conocimiento de Dios, alguien se arrepienta. Podríamos decir nosotros, esos fariseos, hijos del diablo, que solo son guerra y persecución contra los cristianos. Pero Dios había visto ya a uno, hermano, y lo había llamado antes de nacer. Y su nombre era Saulo, hermano. Dios ya lo había llamado desde antes. Desde antes lo había llamado, hermano. Y esa es la omnisciencia de Dios y omnipresencia de Dios. Es decir, que Él
ya estaba allí antes de nacer. Por eso Cristo le dijo a los fariseos: antes de Abraham, yo soy. ¿Cómo es eso? Abraham de 2000 años. Si les haber reventado la cabeza, hermano. Antes de Abraham, yo soy. Por eso el libro de Juan empieza así, hermano. En el principio era el verbo. Es decir, Cristo es el principio. Cristo significa Mesías, significa ungido. Es un título mesiánico para decirle hijo, al hijo. Al hijo, él es el Mesías, él es el Cristo. Él es el Cristo. Uno de los títulos que le llamaban, él es el Hijo del Hombre también. Entonces, cuando se dice el verbo, se dice esa misma palabra de Dios que era antes de todas las cosas y por las cuales todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, el Cristo es omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo. Salmos 34:15 dice una palabra que cuando la encontré digo: ay, Pedrito, digo, qué tremendo eres. Dice: los ojos del Señor. Este Salmos 34:15 es el mismo que Pedro habla en Primera de Pedro 3:12. Y lo voy a leer nada más un versículo. Dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, hermano. Cuando nosotros miramos que los textos no están así por así, hermano, que tienen manifiestan algo. Y íntimamente también tiene que haber una relación entre el escritor, la experiencia que tuvo con ellos, hermano. Pedro, hermanos, había negado al Señor. Le había dicho al Señor: Señor, que no te acontezca tal cosa de ir a morir. Tú no debes de hacer eso. Y es que en su conciencia él pensaba de que en su sabiduría e intelecto humano, él pensaba que el Mesías no debía de sufrir. Tenía que ser un Mesías fuerte, un Mesías poderoso, un Mesías que derrotaría al imperio romano. Pero en la conciencia de Dios y en la sabiduría de Dios no era así el plan. Era necesario que uno muriera por todos. Entonces le dice Pedro, lo para y le dice: Señor, no lo hagas. Y el Señor le dice una palabra muy fuerte, le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Digamos, ese pensamiento que llegó a la mente de Pedro, Pedro lo abrazó. Pedro no tenía una palabra que pudiera él decir no. Abrazó ese pensamiento y ese pensamiento se lo dijo al Señor y el Señor lo reprendió. Así nosotros debemos de ser cuando vengan pensamientos a nuestra vida, decir: no, ¿por qué vas a perdonar al hermano? ¿Por qué vas a morir por tu hermano? Es injusticia, tiene que ser pagada. No. Debemos de nosotros perdonar. Debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo. De participar de esa vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer una parte que sale en Primera de Pedro. Búsquenla, hermano. Primera de Pedro 3. ¿3? 17. 16 lo vamos a leer. Y ahí vamos a tocar parte de ese. 1 Pedro 3 dice: teniendo una buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros, como los malhechores, sean avergonzados de los que calumnian. Vuestra buena conducta en Cristo, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, dice. Y ahí es el versículo que les estaba diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros seamos partícipes de esa vida que tuvo Cristo, participando así
los padecimientos que podemos tener nosotros dentro de la comunidad como hermanos o allá en el mundo, que muchas veces somos acusados de muchas cosas que no tienen razón, solamente porque les cae mal la manera de vivir del cristiano, porque es luz, porque ha dejado, hermanos, de tomarse las copas con ellos. Amén. Y esa conducta le duele y le daña. Muchos piensan y dicen, ¿qué te crees mejor que nosotros que no tomas? Pero no, es porque hemos entendido que a Dios no le agrada eso. Entonces, a Pedro, hermanos, cuando el Señor lo fue a visitar, después de lo haberlo negado, Pedro se esconde. Y el Señor lo va a buscar, y una palabra que lo llama y le dice, Pedro. Lo llamó como Adán. Estaba escondido como Adán. Le llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él bajó la cabeza. Sí, Señor, te quiero, le dice. Ya no tenía esa misma conducta de decir, yo te amo, yo voy a dar todo por ti, quiero hacerlo todo. Muchas veces tenemos esa conducta cuando empezamos, hermano, y debería ser así, pero con un entendimiento y una sabiduría, hermano. Y Pedro le faltaba, era muy suelto. En ese momento él se da y se entiende de que él había querido llevar su vida, la vida de fe, pero con su propia fuerza. Muchas veces queremos manejar sin gasolina y no es así, hermano. Si Dios no está en el asunto, si Dios no está en nuestra vida, nos vamos a chocar en la vida cristiana. Es con su espíritu, es con su gasolina, no es con nuestra propia fuerza. Usted quiere encender un carro sin gasolina, no va a dar, hermano, no va a dar. Y así muchos quieren andar en la vida cristiana. Pedro llegó a enterarse, hermano, que había cometido un error y que no quería cometer otro error, pero el Señor lo sabía. En su omnisciencia, Él viene y Él piensa que va a avergonzar a Pedro, lo va a avergonzar y le dice, ¿me amas, Pedro? Le dice, tú lo sabes todo. Es decir, le está diciendo a Cristo, le está dando ese título, ese atributo que solamente le corresponde a Dios. Dice, tú lo sabes todo. Amén. Tú lo sabes todo. Así que Cristo tenía el atributo de ser omnisciente. Lo sabía todo. Sabía ese proceso de prueba que Pedro estaba pasando. Y como sabía ese proceso de prueba, sabía la carga que no podía llevarla. Y el interés de Cristo era quitarle esa carga, hermano. Quitarle esa carga de pecado. Creo que en ese momento el Salmo 139 para él, hermano, pudo haber sido un pensamiento que se le venía. Señor, has examinado mi corazón y lo sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto. ¿Quién había dicho, Señor? ¿Acaso salió ahí en Chicago Times o Israel Times? Aquellos que te abandonaron andan pescando. No, Él se presentó ahí donde estaban ellos. Nadie le dijo, Él lo sabe todo. Y llegó ahí, a donde ellos. No necesitó un consejero. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, lo sabes todo. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Hermanos, y esto para nosotros, sabiendo esto que Dios es así y que lo sabe todo como hijos, deberíamos descansar cuando cometemos un pecado, decir, Señor, perdóname, sabes que yo soy hijo. Sabes que no quiero seguir practicando la injusticia, sabes que no quiero seguir practicando el pecado, lo sabes. Sabes que tengo algo, una atadura aquí, algo que no me deja. Entonces, cuando Él viene y nos llama, no debemos de escondernos ni de huir, sino decir, Señor, ¿para qué voy a esconderme? Si sabes dónde me escondo. Antes, usted, hermano, cuando, no sé si usted estaba pequeño, que muchas veces cuando estábamos dormidos y en oscuridad, mirábamos de que las cortinas se movían
y nos llenábamos de miedo. ¿Y qué hacíamos? Nos escondíamos con la sábana y pensábamos de que la sábana nos protegía. Nos protegía. Hermano, así es el pensamiento del ser humano cuando piensa de que se está escondiendo de Dios. Y no podemos escondernos de Dios. Lo mejor que nosotros podemos decir y reconocer, decir, ¿a dónde voy a ir? Amén. Al norte, al sur, al este y al oeste. Ahí estás tú. Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy más allá, ahí estás tú. Amén. Y hablando acerca de la omnisciencia, hermano, en el infierno, eso va a ser lo más cruel para las personas que no creyeron en Cristo Jesús. Porque su santidad va a estar incluso siendo consciente para esas personas que van a estar ahí. Y eso es terrible. Un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros podemos ver en esa bendición de que Dios nos llama, lo podemos mirar en 1 Pedro 3:9. Dice 1 Pedro 3:9, desde el 8 lo vamos a leer. Finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigablemente. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario, bendiciendo, sabiendo, dice, mire hermano, ¿para qué vamos a ser llamados? Mire. Sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Amén. Así que cuando Dios nos llama, hermano, solo el hecho de llamarnos al arrepentimiento es una bendición, hermano, para nosotros, para hacer un cambio de vida. Amén. Siempre lo he dicho, hermano, que cuando una persona se arrepiente, debe de tener un fruto. Aquella persona que antes era alcohólica, hermano, y que gastaba su dinero en alcohol, ahora, hermano, su familia va a tener una bendición. Amén. Es una bendición. Ese dinero que ya no va a estar puesto en el alcoholismo, va a estar ahora ingresado en la casa. Entonces, hay una bendición. En Mateo 28:20 dice Cristo, no lo busque, solamente para decírselo. Y lo que quieran apuntarlo, dice, Cristo hace una promesa, dice, yo estaré con ustedes todos los días. Y usted dice, bueno, ¿y cómo? Yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. No necesita un avión para irse para allá. No necesita. Porque el Espíritu de Cristo habita en todo lugar. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios y te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces cuando nos llama, hermano, al arrepentimiento, Alex, nos levanta. El deseo de Él es levantarnos, hermano. Ese conocimiento que tiene Dios lo utiliza para bendición, no para manipular, hermano. Lo utiliza para bendecir. Muchas personas siempre piensan de que cuando se arrepienten le están haciendo un favor a Dios. No, hermano. El favor inmerecido es Dios haciéndonos a nosotros. Amén. Es Dios haciéndonos a nosotros ese favor de transformar nuestras vidas. Y no pagamos con nada. No pagamos con nada. Amén. Este es free, es gratis, hermanos. Dice respecto a la omnipresencia, el salmista dice esto: vas delante, detrás y detrás de mí. Pone tus manos de bendición sobre mi cabeza. Mira, hermano, lo que Dios hace en su omnipresencia, en su omnisciencia, poniendo su mano sobre nuestras cabezas, hermano, para bendecir. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y aquí es donde les digo, les puse el ejemplo, uno no puede meter el mar en un hoyito, pero sí puede gozarse con las olas que están enfrente y puede tocarlas. Tal vez no puede uno tocar las profundidades que hay, pero sí puede gozarse con eso que uno puede tocar,
de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, de que tenemos un Dios grande y maravilloso, hermanos, que no se duerme, hermanos. Amén. Miren cómo la omnipresencia, hermanos, hay un ejemplo con Felipe, uno de los apóstoles. De repente llega, dice 1 Juan 1:47, para los que están apuntando, dice que Jesús ve venir a Natanael y le dijo: allí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael había estado descansando en un lugar, y Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, antes que estabas debajo de la higuera, te vi. Su omnipresencia, su espíritu lo había visto, hermano. Ya lo había visto a Natanael. Y antes de que Felipe te llamara, yo te llamé. Hermano, y cuando nos llama, como le digo, así hay cosas aquí que yo quiero que usted se quede, es la omnisciencia de Dios, y en la omnipresencia de Dios, Dios nos ha llamado a nosotros antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos, hermano. Amén, aleluya. Así que Gloria a Dios. su salvación no depende de nosotros, está en sus manos, hermanos. Amén. Está en sus manos. En su omnipresencia y en omnisciencia, Él sabe, hermanos, todas las cosas. Y llamó a Natanael para salvación. Y referente a eso, en Juan 17, cuando está hablando acerca de Judas, Él dice: ninguno, Señor, de los que me diste se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Es decir, hermano, Judas se había ahorcado ahí. No. Y él ya sabía lo que iba a pasar. Y él ya sabía que aunque todos lo abandonaran, iba a haber un momento de restauración que Dios los iba a traer. Así que no miremos nuestra condición actual, hermanos, la cual muchas veces el enemigo utiliza ese punto de apoyo para estar condenando, para traer acusación, sino que miremos esa omnipresencia y esa omnisciencia para decirle: Señor, tú lo sabes todo, ayúdame, ten misericordia de mí, levántame, levanta como levantaste a Pedro, me llamaste como llamaste a Natanael. Dice: si cabalgo sobre, el Salmo 139:9 dice: si cabalgo sobre las alas de la montaña. Ahí donde Natanael se había escondido, hermano, a meditar. Si habito junto a los océanos más lejanos, allá donde se fue Jonás, hermano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Allí guió a Jonás, hermano, a que llevara a hacer el ministerio. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee y que se convierta de noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Mire, hermano, en aquella oscuridad y calamidad que Job estaba, en aquella gran depresión que Job estaba, hermano, ahí Dios se apareció. Ahí su luz se manifestó. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, dice, por hacerme tan maravillosamente complejo y tan fino, dice. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Mira, hermano, no somos un accidente, hermano. Así que si alguien le dice a ustedes que bebí esto, me dieron esto, el doctor quiso y no sé cómo estás aquí, qué milagro. Es que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, hermano. Dice que allí estaba Él entretejiendo y cuidando, dices, mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado, dice, antes de que un solo día pasara. Dice: qué preciosos son tus pensamientos
acerca de mí. Así que, amados hermanos, para concluir, si los pensamientos de Dios, hermanos, son pensamientos de bondad, de felicidad, de gloria, hermano, no tengamos temor de acercarnos a Dios si hemos cometido un pecado, de poderle decir: Señor, ayúdame, levántame, cúbreme, cúbreme. Y solamente puede ser cubierta una persona si confiesa sus pecados, como fue cubierta Adán y Eva, con una promesa. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu misericordia, Señor. Ese atributo maravilloso, Señor, de la omnipresencia y la omnisciencia, de que tú todo lo conoces y estás en todo lugar, nos deben de llenar de seguridad. Que tú eres un Padre, Señor, que no está lejos, que no nos has dejado huérfanos, que sabes cada uno de nuestros pensamientos, Señor, nuestras intenciones de nuestro corazón, y no nos juzgas, Señor, sino que cada día, Señor, procuras que tus hijos crezcan en sabiduría, en gracia, Señor, en compasión. Y tú eres un Dios que cuida lo que ha llamado. Nos ha llamado, Señor, a una nueva vida. Nos cuidas eso mismo que tú formaste. Esta debe ser la seguridad del creyente al acostarse, que tú estás ahí. Y esta debe ser la seguridad del creyente, que aunque dormimos, tú vas a estar ahí esperándonos a levantarnos, Señor. Al irnos de casa, tú vas con nosotros, y al regresar a casa, tú estás con nosotros. Pues tu mano nos guía, Dios Todopoderoso, en el trabajo, lo que hacemos, tú estás ahí, Señor. Nada se te es oculto, Señor. En el nombre de Jesús. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú, y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Y por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Aleluya. Porque Cristo es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Amén. Y Él lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días. Él está con nosotros. Acuérdense que su nombre es Emmanuel. Aleluya. Dios con nosotros. Así le dijo, así lo profetizó Isaías, y así se cumplió cuando el ángel viene y le dice a la doncella: su nombre será Emmanuel, y significado es Dios con nosotros, y seguirá con nosotros. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Llévanos con paz, llévanos con bendición, sabiendo que tú vas con nosotros. Tú eres nuestro guía, tú eres la brújula, Padre, donde cual nos lleva al destino, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes y que nos traigas de regreso, Padre, el próximo domingo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado.